Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a continuar analizando el libro de arquitectura limpia de Robert Martin. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 9, el cual trata acerca del principio de sustitución de Liskov. El principio de sustitución de Liskov básicamente nos dice que si en nuestra aplicación utilizamos una clase base, deberíamos poder sustituir dicha clase base por una clase derivada y eso no debe de provocar ningún problema con nuestro programa. Entonces, básicamente, este principio nos asegura que podamos utilizar polimorfismo sin problemas. Recordamos que el polimorfismo se refiere a que tú puedes programar contra una abstracción y luego en tiempo de ejecución utilizar un tipo concreto adecuado sin problemas. Ese sin problemas básicamente te lo garantiza el principio de sustitución de Liskov. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Lo primero que el libro nos ofrece es el siguiente gráfico. En este gráfico, como podemos ver, tenemos una interfaz que es una licencia. Este ejemplo tiene que ver con licencias. Entonces, en esta interfaz se expone un único método que viene siendo calculate fee o calcular tarifa. Y luego tenemos dos clases que implementan dicha interfaz, la licencia personal y la licencia de negocios. Entonces tenemos dos tipos de licencia en nuestra aplicación. Luego tenemos un billing, que básicamente quiere decir que es como una clase que se va a encargar de realizar los cobros, me imagino que de esas tarifas. Entonces tenemos esta flechita aquí que básicamente indica que billing utiliza la licencia. Fíjate que billing no utiliza directamente ni la licencia personal ni la licencia de negocios, sino que utiliza la interfaz de licencia, que es el tipo abstracto. Luego, en tiempo de ejecución, yo debería de ser capaz de mandarle a billing tanto una licencia personal como una licencia de negocios y el software debiera de funcionar. Y no solo eso, sino que si en el futuro existe una nueva licencia, cualquiera que sea, licencia tipo 3, no importa. Esa licencia tipo 3, si respetamos el principio de sustitución de Liskov, entonces yo voy a poder mandarle esa nueva licencia a billing y billing va a poder utilizarla sin ningún problema. ¿Por qué? Porque como vimos hace un momento, lo que el principio de sustitución de Liskov dice es que yo voy a poder utilizar los tipos derivados en sustitución del tipo base. En este caso, el tipo base viene siendo la licencia. Y billing utiliza la licencia, lo que quiere decir que yo puedo pasarle tanto una licencia personal, una licencia de negocios o un nuevo tipo de licencia que yo me invente en el futuro. Y si respetamos el principio, quiere decir entonces que este programa de billing, esta clase de billing, esta aplicación, va a poder seguir funcionando sin importar el tipo derivado que utilicemos de nuestra interfaz. Vamos a ver esto pero en código, porque quizás a algunas personas se les haga más fácil entender ese tipo de ejemplos. Así que vamos a presionar Escape y vamos a venir hacia Visual Studio y vamos a ver nuestro ejemplo. Esto es código de C#, sin embargo, esto no importa, porque lo que importa es el concepto detrás de lo que estamos viendo. Vamos a ver que aquí yo tengo una interfaz llamada licencia. Es el mismo ejemplo que teníamos en el gráfico. Tenemos una interfaz llamada licencia, la cual expone la asignatura calcular tarifa, lo que quiere decir que cualquier clase que implemente esta interfaz tiene que implementar un método con esta asignatura. Luego tenemos licencia personal, que como podemos ver implementa la interfaz licencia, y licencia de negocios, la cual también implementa licencia. Y luego tenemos billing, que es esa clase que hace uso de licencia. Y como podemos ver, billing recibe una licencia y básicamente calcula la tarifa a través del método de cada clase, calcular tarifa para negocio y calcular tarifa para la licencia personal, y luego hace algo con esa información, con esa tarifa. Puede ser que procese el pago, puede ser que lo haga a través de PayPal, a través de Stripe, eso no importa. Aquí lo que importa es que, como podemos ver, yo puedo utilizar licencia para calcular la tarifa y luego hacer el saldo, y no hay ningún problema con eso. Esto cumple con el principio de sustitución de Liskov porque básicamente mis implementaciones, que obviamente ahora mismo son imaginarias, pero mis implementaciones simplemente van a devolver la tarifa adecuada. En el caso de negocios quizás se aplique un impuesto especial y en el caso de licencia personal quizás se aplique otro tipo de impuesto. Eso es lo de menos. Lo importante es ver que básicamente así se puede visualizar un código que cumple con el principio de sustitución de Liskov porque aquí vemos que no estamos haciendo nada especial para poder invocar ese método de calcular tarifa que viene de licencia.
Ahora, para contrastar este ejemplo, vamos a ver un ejemplo en el cual no se cumple el principio de sustitución de Liskov, que es el siguiente ejemplo que nos muestra el libro, que es el famoso ejemplo del rectángulo, que básicamente es que tenemos una clase rectángulo y una clase cuadrado. De nuestras clases de matemáticas y de geometría en especial, sabemos que un cuadrado es simplemente un tipo particular de rectángulo. Un cuadrado es un rectángulo que tiene todos sus lados de la misma longitud. Entonces el rectángulo tiene altura y anchura, típicamente de distintas dimensiones, y el cuadrado tiene anchura y altura, pero con el mismo valor. Entonces nosotros lo que hicimos es que tenemos un rectángulo y un cuadrado, y como el cuadrado es un tipo especial de rectángulo, yo dije, bueno, vamos a heredar de rectángulo. Y vamos a ver que aquí tenemos esta simple implementación. Aquí en rectángulo yo tengo altura y anchura, y yo tengo un método para calcular el área. Luego en cuadrado yo básicamente tengo lado, porque recordamos que como el cuadrado tiene todos sus lados de la misma longitud, no tiene sentido tener dos propiedades con una basta, que es la del lado, y aquí por detrás de cámaras estamos utilizando las propiedades de la clase base. En la vida real probablemente tú no harías nada de esto, pero esto es solamente para un ejemplo. Luego estamos sobreescribiendo altura y anchura, y básicamente estamos utilizando lado, que es esto que tenemos aquí. Pero aquí lo que importa es esto de calculadora. Aquí en calculadora básicamente yo lo que estoy haciendo es que yo estoy recibiendo un rectángulo, yo estoy modificando su anchura y su altura y luego estoy calculando su área. Se supone que el área del rectángulo va a ser 10 porque 5 por 2 es 10. Estamos esperando un 10. Si tenemos un 10 yo voy a escribir correcto en la consola. Si no tenemos un 10 yo voy a escribir incorrecto. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora yo voy a venir a la clase Program. Y yo lo que voy a hacer es que yo voy a instanciar mi calculadora y le voy a pasar primero un rectángulo y luego un cuadrado. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a presionar control F5 para ejecutar nuestra aplicación y vamos a ver qué tenemos. Vamos a ver que en el ejemplo del rectángulo, en donde yo pasé directamente un rectángulo, como podemos ver aquí, yo pasé directamente un rectángulo, tenemos que el área del rectángulo con lados 5 y 2 es 10. Perfecto. Tenemos un correcto. Pero en el ejemplo del cuadrado, el área del rectángulo con lados 5 y 2 dice 25, lo cual es incorrecto porque yo esperaba que fuera un 10. ¿Por qué tenemos un 25? Pues porque recordamos que aquí yo estoy definiendo la altura de ese cuadrado como 5 y bueno, sabemos que un cuadrado tiene todos sus lados de la misma longitud y por tanto, cuando yo asigno un valor al lado, yo estoy cambiando altura y anchura para mantenerlos sincronizados. Luego, eso significa que cuando yo vaya a calcular el área, yo voy a tener 5 por 5, 25. Y por eso aquí yo tengo un 25. Sin embargo, eso básicamente ha roto lo que yo quería hacer aquí. Fíjate que ahora yo tengo dos funcionalidades completamente distintas e inesperadas por el simple hecho de yo haber sustituido este rectángulo por una clase derivada. Eso entonces rompe con el principio de sustitución de Liskov porque ahora mi programa no funciona. Y no funciona por el simple hecho de yo haber enviado una clase derivada en sustitución de una clase base. Y esto no es correcto. De nuevo, quizás este código te puede parecer algo ridículo, pero es simplemente el ejemplo que muestra el libro para darnos a entender cómo se visualiza un código que no cumple con el principio de sustitución de Liskov. Luego entonces vamos a ver una posible solución. Vamos a ver dos soluciones. La primera, que es una solución ineficiente, mientras que la segunda es un poquito mejor. La primera, que es de nuevo como el libro lo muestra, y es que vamos a dejar todo igual, rectángulo aquí y cuadrado que hereda de rectángulo, pero en calculadora vamos a hacer algo así como un condicional, el cual nos va a permitir decir si lo que recibimos por aquí es un cuadrado, entonces aplicamos una lógica diferente. Incluso fíjate cómo aquí estoy escribiendo el área del cuadrado y no el área del rectángulo. Es decir, estoy siendo específico incluso de la figura geométrica que yo tengo. Y esto va a funcionar. Y esto va a funcionar porque yo estoy escribiendo el código específico que tiene que trabajar con el cuadrado y aquí el código específico que va a trabajar con el rectángulo. Y si venimos aquí a la clase Program y yo cambio esto por resuelto, entonces ahora se va a utilizar esa nueva calculadora y si yo presiono el control F5, vamos a ver que ahora tenemos que efectivamente el área del rectángulo es 10 y el área del cuadrado es 25. Es decir, ¿está funcionando? Sí. Es decir, hemos resuelto nuestro problema por lo menos a nivel funcional. Pero a nivel de arquitectura del software no estamos bien. ¿Por qué? Pues porque si venimos acá, vamos a venir a resuelto una vez más.
Aquí tenemos un problema grave. El problema está en que yo estoy escribiendo un código específico por clase derivada de la clase rectángulo. Es decir, yo tengo la clase cuadrado aquí, ¿cierto? Y yo tuve que escribir este código específico para que este método de ejemplo funcionara. ¿Qué pasa si mañana yo tengo otra clase que hereda de rectángulo? Voy a tener que venir aquí a decir else if r is, vamos a decir cuadrado 2, vamos a decir es otra clase, no importa. Y voy a tener que colocar aquí otro código diferente para procesar ese tipo derivado, ese cuadrado 2 o cuadrado 3 o cuadrado 4. Eso es problemático porque hace que el hecho de que yo cree una nueva clase derivada me forza a ir a toda mi aplicación a buscar en donde yo esté utilizando este tipo de condicionales para yo poder entonces hacer que mi programa funcione. Lo cual no es correcto, lo cual no es mantenible. Porque imagínate que yo tengo 100 métodos de estos, los cuales tienen un if r is cuadrado, entonces tal cosa, else if r is cuadrado 2 o lo que sea, entonces tal cosa. Eso es inviable, porque se me podría olvidar modificar alguno de esos métodos ejemplos que utiliza estos condicionales. Y por tanto, mi programa tendría errores en tiempo de ejecución. Esto es muy peligroso y definitivamente no es una solución aceptable desde el punto de vista de la arquitectura de software. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, vamos a borrar esto. Y lo que podemos hacer básicamente, y es algo que el libro más o menos recomienda, aunque no directamente, pero yo me tomo la libertad de extrapolar una explicación que da el libro de otro ejemplo y lo aplico a este, es que esto debemos de evitarlo a toda costa. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues primero tenemos que identificar la raíz del problema. La raíz del problema es que cuadrado está heredando de rectángulo. Sin embargo, eso lo hacemos porque quizás en matemáticas tenemos que un cuadrado es un caso especial de un rectángulo. Es decir, es como que estructuralmente, geométricamente, sí, tiene sentido una relación de herencia, pero funcionalmente tiene sentido una relación de herencia. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y la respuesta es no. La respuesta es no porque en términos de nuestro programa, no es posible sustituir un rectángulo por un cuadrado y mantener nuestro programa funcionando correctamente. Lo que quiere decir entonces que esta relación de herencia no es justificable y por tanto lo que podemos hacer, si queremos por ejemplo generalizar este cálculo de área, lo que tenemos que hacer es utilizar una interfaz. Una interfaz que me permita trabajar con figuras geométricas y poder hacer esos cálculos de áreas o de perímetros y delegar dichos cálculos a dichas clases, pero sin tener una relación de herencia que me force a utilizar propiedades como altura y anchura que en cuadrado no tienen sentido. Entonces en resuelto 2 vamos a ver que tenemos una nueva interfaz que se llama ifigura geométrica y vamos a decir que todas las figuras geométricas tienen la propiedad de que yo les puedo calcular su área. Entonces yo tengo ahora un rectángulo que es una figura geométrica y yo tengo calcular área aquí. Y luego tengo cuadrado que también es una figura geométrica, pero fíjate que no hereda de rectángulo. Y tiene su lado sencillamente, fíjate que ahora el código se ha simplificado incluso. Y no solo eso, sino que yo tengo calcular área acá y yo tengo lado por lado. Y luego en la calculadora yo tengo ejemplo y yo recibo una figura geométrica. Y ahora yo puedo decir r.calcular área y esto va a ser el cálculo correcto del área. Claro, yo estoy haciendo un poquito de trampas aquí porque uno de los problemas que teníamos acá era que yo estaba colocando esto por aquí, pero ya esto no es válido, porque yo no puedo estar asumiendo que esto que yo voy a recibir aquí es un rectángulo, sino que es una simple figura en la cual yo puedo trabajar conceptos como área, quizás perímetro en el futuro y este tipo de cosas. Entonces, básicamente aquí la idea es que si tú ves este tipo de código, es peligroso y tienes que buscar la manera de evitarlo o por lo menos en su defecto centralizarlo en un solo lugar. Porque si lo dejas que se propague por toda tu aplicación, eso quiere decir que en el futuro, cuando tú crees una nueva clase derivada, un nuevo tipo de derivado, entonces tú vas a tener que ir método por método buscando este tipo de condicionales y colocando el nuevo tipo de derivado, lo cual es un problema y hace tu software menos mantenible y por tanto tu arquitectura sufre mucho por eso. Entonces aquí la solución fue simplemente utilizar un nuevo concepto, en este caso de ifigura geométrica, y delegar todos los cálculos a cada una de sus clases. Y si mañana tenemos la nueva figura geométrica de triángulo, por ejemplo, yo puedo decir ifigura geométrica, y luego simplemente decir, por ejemplo, lado 1, 2 y 3, y luego para el área, simplemente hacemos el cálculo del área, sea como sea que queramos hacerlo. Eso es lo de menos. Lo importante es que luego yo termino de trabajar aquí
y luego cuando yo venga acá, el cálculo del área no va a afectar el funcionamiento correcto de la clase calculadora y por tanto estamos obedeciendo el principio de sustitución de Liskov porque hemos creado una nueva clase derivada y eso no ha afectado el funcionamiento actual de esta clase calculadora que tenemos por acá. Como podemos ver, el principio de sustitución de Liskov nos ayuda a tener un código más mantenible, porque así, cuando empleemos polimorfismo programando contra una abstracción, eso quiere decir que si en el futuro creamos una nueva clase derivada, entonces vamos a poder utilizar dicha clase derivada en cualquier función sin ningún problema, porque como bien dice el principio, vamos a poder sustituir cualquier clase derivada por la clase base y no va a haber ningún tipo de problema con la implementación. Lo contrario es que no utilicemos el principio de sustitución de Liskov, que no lo respetemos, y esto provoca que tengamos situaciones como la anterior, en la cual teníamos ese if donde yo tenía que decir if el rectángulo es un cuadrado, entonces tengo que hacer tal cosa, de lo contrario tengo que hacer otra cosa. Imagínate entonces que mañana yo cree otro tipo de derivado de rectángulo, entonces yo voy a tener que ir a ese método y a cualquier otro método que necesite ese tipo de condicionales y tener que agregar la nueva clase derivada que he creado. Ese es un problema de mantenibilidad porque entonces si yo tengo digamos 10, 20, 30 métodos que utiliza esa clase de rectángulo, cada vez que yo creo una nueva clase derivada, yo voy a tener que ir a cada uno de esos métodos a tener que agregar esa nueva clase derivada que yo he creado, lo cual definitivamente no hace a nuestro software más mantenible. Al contrario, lo hace más difícil de mantener porque entonces tenemos que acordarnos de siempre estar modificando esos métodos porque no respetamos el principio de sustitución de Liskov. Mientras que cuando los respetamos, entonces no tenemos ese problema. Simplemente agregamos un nuevo tipo de derivado y nuestro software va a seguir funcionando sin ningún problema porque dicho tipo de derivado va a poder sustituir a ese tipo o clase abstracta o esa interfaz y no va a haber ningún problema con esto. Muy bien, hasta aquí este video. El siguiente va a tratar acerca del principio de segregación de interfaces, que es el cuarto y penúltimo de los principios SOLID que estamos viendo. Así que nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.